Las fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera las podemos dividir en fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Primero hablaremos sobre las naturales. Las fuentes naturales más importantes están constituidas por erupciones volcánicas, por una parte, arrastre eólico, que es el polvo generado al soplar el viento sobre la superficie del suelo, la descomposición de materia orgánica, el espriado marino y los incendios forestales. El espriado marino representa partículas, sobre todo de sal, que se forman como consecuencia del oleaje. Estas partículas se transportan hacia zonas costeras. Las erupciones volcánicas, si se fijan, proporcionan sobre todo emisiones de dióxido de azufre, ácido sulfídrico y partículas. Las partículas en realidad son consecuencia de o más bien, son cenizas que libera el volcán al hacer erupción. Estas cenizas pueden subir en la troposfera a grandes alturas, en la parte superior de la troposfera, y de esa manera abarcar grandes distancias, incluso tener un impacto a nivel global. El arrastre eólico está constituido obviamente solamente por partículas, que son los polvos generados en la superficie del suelo cuando sopla el viento. Claro, la superficie del suelo debe estar desprovista de vegetación para que el arrastre eólico sea importante. Tenemos también la descomposición de materia orgánica, que origina principalmente gases como el metano, el sulfídrico y el amoníaco. El espriado marino son partículas, como ya mencionábamos, principalmente partículas de sal. Y una consecuencia del espriado marino es, por ejemplo, que todo el mundo sabe, cuando las personas que viven en la costa, que los automóviles tienden la parte del chasis a picarse fácilmente, en comparación con zonas alejadas de la costa. Estas son debido precisamente a las partículas de sal que se transportan ya en la zona costera. Y también tenemos finalmente los incendios forestales, que también son una fuente muy importante de contaminación natural, tanto de monóxido de carbono, dióxido de carbono y partículas. Las fuentes antropogénicas más importantes proceden de la transportación, que son realmente nada más son los vehículos de todo tipo que circulan tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, sobre todo en las últimas. Procesos industriales. Esta es una gran variedad de procesos muy diversos. Generación de energía eléctrica. Quema de combustibles en servicios y comercios. Actividades agrícolas y extracción de recursos. Las emisiones procedentes de vehículos, que están contempladas aquí como dentro de la categoría de transportación, principalmente liberan a la atmósfera monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Estos hidrocarburos son hidrocarburos parcialmente quemados, por ejemplo, de la gasolina o del diésel. Procesos industriales que liberan a la atmósfera prácticamente todos los contaminantes más importantes del aire, que es el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfídrico y partículas. La generación de energía eléctrica prácticamente libera nada más óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. Pero esto va a depender del tipo de combustible que se utilice. Por ejemplo, si estamos utilizando combustibles gaseosos, se minimiza la liberación de dióxido de azufre y de partículas. Pero si se está utilizando combustibles como el combustóleo, que son combustibles pesados,
Entonces aquí se maximiza precisamente la emisión de dióxido de azufre y partículas. Después tenemos la quema de combustibles en servicios y comercios, que da lugar a pues, los mismos contaminantes que de cualquier otra combustión, que es monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de restaurantes, baños públicos, etcétera, que al quemar sus combustibles liberan estos contaminantes. Después tenemos actividades agrícolas. Principalmente estamos hablando de una agricultura mecanizada. Por eso tenemos emisiones de monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Y también, obviamente, de partículas. Y finalmente tenemos extracción de recursos, principalmente estamos hablando de la minería y el petróleo. Esto da lugar a partículas, hidrocarburos y ácido sulfídrico como principales contaminantes. El uso de factores de emisión para estimar emisiones de diferentes contaminantes a la atmósfera es una herramienta muy poderosa que se utiliza frecuentemente, por ejemplo, para elaborar inventario de emisiones o estimar emisiones industriales de muy diversa fuente o no industriales, por ejemplo, emisiones fugitivas que no proceden de un conducto, incluso emisiones naturales. Estos factores de emisión representan el monto de material liberado durante un proceso en función de actividades fácilmente cuantificables asociadas a la emisión del contaminante. Estas actividades pueden ser muy diversas. Por ejemplo, es mejor entender esto con un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de un combustible, la quema de un combustible en una central termoeléctrica, como veremos después en un ejemplo, la actividad representa el combustible que se alimenta a la central termoeléctrica, en este caso por unidad de tiempo. Obviamente, hay una relación entre la emisión del contaminante y el combustible que se está alimentando. Entonces, a través de este factor de emisión se puede estimar la cantidad de contaminantes que se liberan. Adicionalmente, podemos ejemplificar lo que estamos diciendo mostrando, como se verá en la siguiente lámina, una tabla típica de lo que se llama, que muestra factores de emisión, tomados de una tabla, la tabla 1.3.1 del AP42 que publica la EPA. Estos factores de emisión están publicados por la EPA y por otras instituciones, por ejemplo, europeas, con las cuales se hacen las estimaciones de las emisiones. Veremos enseguida cómo está integrada dicha tabla y cómo es posible a través de los factores de emisión ahí proporcionados la estimación de las emisiones. En esta tabla se muestra factores de emisión para la combustión de combustóleo en calderas con capacidad superior a los 100 millones de BTUs por hora. Estas son calderas grandes, típicas de las que se utilizan en centrales termoeléctricas con capacidad de 100 megawatts o más. Se puede observar, por un lado, la primera columna, se habla sobre la configuración de los quemadores. La configuración de los quemadores es la forma como se va a quemar el combustible. Y hay muchas opciones dependiendo del tipo de central termoeléctrica que se tenga. Después tenemos diferentes columnas, una para cada contaminante. Si nos enfocamos en la primera, por ejemplo, tenemos dióxido de azufre, y en el caso de este compuesto, el factor de emisión está expresado en libras por cada 10 a la 3 galones de combustible. Se refiere a libras de SO2.
Y si se fijan en la segunda columna del mismo contaminante, está calificado con un valor, con una letra A, que representa un alto grado de confianza en el valor del factor de emisión. En este caso, el factor de emisión, si vemos el primer renglón, que es alimentación normal con aceite del número 6, el factor de emisión es de 175 libras de SO2 por 1000 galones multiplicado por el contenido de azufre. Ese representa el contenido de azufre como un porcentaje. Eso está expresado abajo de la tabla entre las anotaciones para las diferentes características de los factores de emisión que se presentan aquí. El cálculo de la emisión se realiza multiplicando el factor de emisión FE por la tasa de actividad A, que proviene de la tabla donde aparecen los factores de emisión de la EPA, por ejemplo. Y si existe una eficiencia de reducción de la emisión, esta puede ser utilizada para obtener una reducción correspondiente. En el caso de que no exista información o no se sabe que no se reduce la emisión, este tiene un valor de 0 y simplemente la emisión es el producto de la tasa de actividad por el factor de emisión. Para ilustrar lo anterior vamos a resolver un ejemplo muy sencillo. Se trata de una central termoeléctrica que tiene una capacidad de generación de 1000 megawatts y que quema combustóleo con un poder calorífico de 150.000 BTUs por galón. El combustible tiene un contenido de azufre de 1.4%. Asumiendo que la eficiencia térmica de la central termoeléctrica es del 34%, y que no se tiene equipo de control para limitar la emisión de dióxido de azufre, nos piden calcular o estimar más bien la emisión de este contaminante. Es importante primero, antes de resolver el problema, darnos cuenta que los 1000 megawatts de capacidad de generación se refieren a la energía que va a salir de la central termoeléctrica como resultado de la energía que va a ingresar a través del combustible, en este caso el combustóleo. Esta energía que va a ingresar a la central termoeléctrica a través del combustóleo corresponde a un valor de 150.000 BTUs por cada galón de combustible. Y el combustible contiene 1.4% de azufre, que es en base en masa o peso. Asumiendo que la eficiencia térmica es del 34%, significa que el 66% de esta energía, de la energía que ingresa al sistema, a la central, a través del combustible, se va a desperdiciar en forma de, una parte en forma de calor hacia el sistema de refrigeración, ¿no? Y otra parte que se va hacia la atmósfera. Pero solamente se aprovecha como energía eléctrica el 34%. Nótese que en este problema la eficiencia de reducción de la emisión es 0, puesto que no existe ningún sistema para controlar la emisión de dióxido de azufre. Por otro lado, se trata de una central termoeléctrica relativamente grande, de modo que las calderas son de más de 100 millones de BTUs por hora. Esto permite seleccionar de la tabla que se mostró anteriormente el factor de emisión de dióxido de azufre siguiente, que es de 175 por S, que es el contenido de azufre en el combustible como un porcentaje, y representa libras de dióxido de azufre por cada 1000 galones de combustóleo. Ahora, el problema con el cual nos enfrentamos es determinar la tasa de actividad A de este problema. Si se observa la expresión para la emisión,
abajo, se ve que el producto de la tasa de actividad por el factor de emisión tiene que dar como resultado una emisión en unidades de masa por unidad de tiempo. En otras palabras, el factor de emisión, la tasa de actividad A debe tener unidades de volumen, el volumen del combustóleo, en miles de galones por unidad de tiempo. Esto hace que la emisión, una vez multiplicado la tasa de actividad por el factor de emisión, tenga unidades de masa por unidad de tiempo. Para obtener ahora la tasa de actividad A, primero es necesario obtener la potencia de entrada. La potencia de entrada de la central termoeléctrica, que está asociada al combustible, es el cociente de la potencia de salida entre la eficiencia de la central termoeléctrica. Esto nos proporciona un valor de, dividiendo 1000 megawatts entre 0.34, 2941 megawatts como entrada, que puesto como en unidades de BTUs, nos da lugar a un valor de 2.788 millones de BTUs por segundo. Entonces, una vez obtenida la potencia de entrada, podemos calcular la tasa de actividad A, que será la potencia de entrada entre el poder calorífico del combustible. Esto proporciona un valor de 18.52 galones por segundo de combustóleo alimentados a la central termoeléctrica. Y esto es igual a 0.01852 por 10 a la 3 galones por segundo. Obsérvese que es necesario expresar esta tasa de actividad en miles de galones por segundo para que para cuando lo multipliquemos por el factor de emisión podamos obtener la emisión correspondiente. Sustituyendo estas cantidades, obtenemos una emisión de 4.0707 libras por segundo, que es igual a 1846.1 gramos por segundo de dióxido de azufre.